Señor, tú, Señor Jesús, diste tu vida por nosotros, tomaste nuestro lugar en la cruz. Gracias te damos. Y yo te ofrezco mi vida, Señor, para servirte. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Concede a tu siervo que con todo denuedo hable tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Niños, ¿hay niños todavía aquí en la sala? Sí, hay niños. Por favor, los niños a la escuelita dominical. Había un hombre que era muy fiel a Dios. Era tan fiel a Dios y a su palabra que él decidió hablar con este hombre para concederle el deseo más grande que este hombre quisiera. Llegado a la presencia de Dios, el Señor le dijo: he reconocido tu lealtad y deseo compensarte, voy a concederte lo que tú más quieras. El hombre se quedó pensativo unos minutos y le contestó al Señor: a mí me gusta mucho Hawái, pero se me hace casi imposible ir cuando lo deseo porque los pasajes de las aerolíneas son muy caros, así que me gustaría que construyeras un puente que atraviese el Pacífico para viajar cuando yo quiera. A lo que el Señor le contestó: hijo, cuando hice los mares, los hice de gran profundidad y con fuertes corrientes, así que construir un puente que atraviese el Pacífico no será posible. Pídeme otra cosa y te la concederé. Nuevamente el hombre se quedó pensativo por unos minutos y le contestó a Dios: comprendo, Señor. Entonces deseo que me des el total entendimiento acerca de las mujeres. Deseo saber qué es lo que las motiva, de la manera que piensan y por qué actúan de la manera en que actúan. Deseo que me des la sabiduría para entender la mente de las mujeres al 100%. A lo que el Señor le contestó: ¿de cuántos carriles me dijiste que querías el puente? Más o menos así. Por eso es que el Señor, cuando nos dice, no nos pidió que entendamos a nuestras mujeres, dice: ama. No la entiendas porque nunca las vas a entender. Como vimos hoy día, vamos a estar con la serie acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos oído acerca de los dones del Espíritu Santo? Sí hemos escuchado. ¿Solo escuchado o conocemos? Más o menos, ok. Por eso se trata justamente esta serie, para aprender más acerca de la palabra de Dios. Vamos a estar, con los que tienen con sus Biblias, por favor, si tienen sus Biblias, pero los que no tienen también va a estar proyectado aquí algunos, no todos, algunos versículos en la pantalla. Vamos a comenzar en 1 Corintios 12, capítulos 1, versículo 1. Pablo les dice a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así comienza diciendo. Hay un peligro grave cuando ignoramos ciertas cosas, cuando hay desconocimiento en nuestras vidas. Cuando no conocemos cómo ser buenos papás, pues ahí la regamos. Cuando no conocemos cómo ser buenos esposos, buenas esposas, nos equivocamos. Pero es que el conocimiento es importante. El profeta Oseas en el capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento. Pablo está diciendo: no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Pero esta palabra es solo para los corintios o también para nosotros. Para nosotros, ¿no es cierto? Porque dice que toda la escritura, todo lo que está escrito es inspirado por Dios. Y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. A fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces lo que se escribió en el pasado, para nuestra enseñanza se escribió. Existen muchas iglesias que realmente no tienen ninguna idea acerca de los dones espirituales. Algunas las sobreenfatizan y otros las anulan. Nosotros, nuestra iglesia Río, como saben ustedes, nuestro mensaje está basado siempre en la palabra de Dios y queremos transmitir justamente ese mensaje puro de la Biblia. Romanos 15:4 dice: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Hoy que comenzamos esta serie del Espíritu Santo, yo le pregunto a usted: ¿tenemos el Espíritu Santo?
¿Tiene usted el Espíritu Santo de Dios? Vamos a confirmar con la Escritura. 1 Corintios 12:3. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. ¿Usted podría maldecir a Jesús? Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Usted cree que Jesús es el Señor? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador? Pues la Escritura dice que usted tiene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y en su nombre, en el nombre de Jesús, nos congregamos cada domingo en este lugar y en las casas de entre semana. Y si el Espíritu Santo mora en nosotros, seguro nos ha dado dones, como lo vamos a ver más adelante. ¿Usted tiene algún don del Espíritu Santo? Pues hoy día capaz que solo confirmamos nomás, porque sí tiene. Y quizás no solo uno, sino más de uno. El de lenguas dicen por ahí, ese tienen todas las mujeres, tranquilas. 1 Corintios 12, 4, 6, siguiente, gracias. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. La palabra dones, ¿qué significa don o dones? ¿Sí? Es una de las divisiones, perfecto, ¿sí? Dones viene de la palabra griega carisma. Carisma es un regalo, dádiva o gracia especial que se recibe sin merecerla y es otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente a fin de dotarlo para desarrollar un mejor servicio en la obra de Dios. Entonces, los dones, ¿sí?, son para la edificación espiritual de la iglesia y para la conversión de los incrédulos. Todo creyente recibe al menos uno, ¿sí? Y aquí viene lo que se llama el ministerio. Hemos oído el ministerio, ¿no es cierto? Pero no el ministerio de electricidad, el ministerio de finanzas, que también conocemos. Pero el ministerio al que se refiere aquí, y es algo importante, dice, es el acto de aplicar los dones al servicio. Cuando usted aplica los dones al servicio, usted está ministrando. Y ministrar viene de la palabra griega diáconos, o sea que los siervos vienen siendo diáconos. Hemos oído en la palabra de Dios que nombraban diáconos, o no nombraban, sino reconocían diáconos. Esas las personas que estaban sirviendo en la iglesia. Y esto debería saber, creo que también los ministros, ¿no?, que deben estar al servicio del pueblo. Don es una capacidad especial dada por Dios para servir al cuerpo de Cristo. Dios nos capacita especialmente para servir. Pero este don no es un regalo que recibimos con el primer nacimiento, el nacimiento natural, sino es un regalo, una capacidad que recibimos con el segundo nacimiento. Sí sabemos cuál es el segundo nacimiento, ¿no es cierto? Si usted no recuerda el segundo nacimiento, pues puede ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y ver el encuentro que tuvo Jesús y Nicodemo. Y le explicó lo que era necesario nacer de nuevo. Entonces, yendo ya a la carta a los Corintios, podemos ver que existen 9 dones. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Es importante también reconocer que los dones que tenemos no es para nuestro beneficio, sino es para el beneficio de los demás. Solo uno de los dones es para beneficio propio, y lo vamos a ver más adelante. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da los dones? El Espíritu, ¿no es cierto? ¿A quién da? A cada uno, ¿no es cierto? ¿Cuántos da o cómo los reparte? Como Él quiere, así está escrito, ¿no es cierto? Entonces, estos 9 dones se clasifican en 3 grupos. Si hemos oído eso también, conocemos que se clasifican en 3 grupos. Son los dones
de inspiración, los dones de revelación, ¿sí? Y los dones de poder. Los dones que dicen, los que revelan y los que hacen. Los dones que dicen son los dones de inspiración, que es la profecía, don de lenguas y la interpretación de lenguas. Los dones de revelación son los que revelan, es palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y los que hacen, los dones de poder, son don de fe, milagros y sanidades. Estos son los 9 dones, ¿sí?, clasificados en 3 grupos. Hoy vamos a ver el primer grupo, los dones de inspiración. Pero vamos a ver solo 2, el don de lenguas y el de interpretación de lenguas, porque Giovanni Osorio, él nos va a compartir la próxima semana acerca de la profecía. Diversos géneros de lengua. Pablo les escribe a los corintios y les recuerda lo que Dios habló por medio del profeta Isaías. 1800 años antes, Dios ya dijo esta palabra por medio del profeta Isaías. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios, alabaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. El Señor Jesús dice que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Hay muchas cosas que ya se cumplieron, muchas profecías cumplió el mismo Señor Jesús y hay algunas que todavía están por cumplirse hasta que llegue el final de los tiempos. Cuando habla aquí dice que ni una jota, ¿por qué cree que menciona esta letra y no el resto de letras? ¿Por qué no dice ni una A, ni una Z, ni una X? ¿Sabe por qué? Y es interesante que Jesús diga esto, porque la J en el alfabeto hebreo es la letra más pequeñita. Lo que está diciendo es que ni la cosa más chiquita de la ley va a dejar de cumplirse. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, el don de lenguas o otras lenguas tenían que venir, según está escrito, y llegó el día del cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo fue esto? En Pentecostés, ¿no es cierto? El día de Pentecostés. Esto está registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Es lo que se conoce como la llegada del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dice que estaban 120 reunidos en el aposento, orando, unánimes, juntos. Lo que causa la unidad, ¿no? La unidad trae poder. Dice que de repente sopló un viento recio, un estruendo, como una tormenta que venía. Y se asentaron sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba a cada uno que hablasen. Dice que en Jerusalén habían subido a la oración muchos judíos piadosos. Había gente, y lo menciona la Escritura, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y oyendo el estruendo se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son todos estos galileos? ¿Cómo pues les debimos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hombres galileos que jamás habían estudiado estos idiomas, de pronto empiezan a hablar en nuevas lenguas. Y esta gente que estaba aquí reunida les entendían cada uno en su lenguaje natal. Podríamos decir que fue la primera predicación con traducción simultánea a 12 idiomas. ¿La ha visto así? No la ha visto así, ¿no es cierto? Pues ahora ya lo va a ver. Entonces, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decía, están llenos de mosto. O sea, están borrachos. ¿Sí? Pero Pedro, dice Pedro, poniéndose de pie, alzó la voz,
a gran voz, dice otra versión, les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, eran las 9 de la mañana apenas. Mas esto fue dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños. La palabra de Dios se cumple, toda la escritura se ha cumplido y toda la escritura se seguirá cumpliendo. Esto pasó en el libro de los Hechos, ¿sí? Cuando Jesús ya había partido a la presencia de Dios. Pero Jesús antes, en el Evangelio según San Marcos, ¿sí?, en el capítulo 17 les dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. En sus manos tomarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales van a seguir ¿a quiénes? A los que creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Una de estas señales es el hablar en nuevas lenguas. Hay personas que dicen que los dones ya no son para nuestro tiempo, que ya cesaron los dones. Pero yo me pregunto, Jesús en el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo les dice: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y nos da la gran comisión a nosotros, ¿no es cierto? Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Él dice que las señales nos seguirán, ¿hasta cuándo nos seguirán? Hasta que el Señor vuelva. Cuando el Señor regrese, como dijo René la semana anterior, ahí no vamos a necesitar ya de ningún don, porque el Señor estará con nosotros. Pero mientras estemos aquí en la tierra haciendo su obra, estas señales nos van a seguir. Porque si no, ¿qué sentido tendría que usted vaya y ponga las manos sobre los enfermos para que se sanen, si esas señales ya no les seguirán? Porque dentro de este grupo de señales está el hablar en nuevas lenguas. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos del don de lenguas? Puede decir alguien: bueno, necesito el don de sanidad porque quiero ir y que las personas se sanen, o quiero darle palabra a esta persona para que sepa lo que el Señor quiere para él. Pero quizás dice el hablar lenguas: ¿para qué quiero el don de lenguas? Y es por eso que muchos no anhelan el don de lenguas, porque no saben los beneficios de tener el don de lenguas. Dice: es para orar, para interceder e intervenir en el mundo espiritual por medio de lenguas humanas y angélicas. ¿Sí? 1 Corintios 13:1, Pablo dice: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hay estos tipos de lenguas humanas y angélicas. Las humanas son los idiomas, ¿no es cierto? El inglés, el francés, el japonés, el hebreo, o estos idiomas que hablaron todas estas personas en el día de Pentecostés, idiomas humanos. Las nuevas lenguas existen y están ahí, y no porque usted no las tenga, quiere decir que no existen. Por eso le decía: ¿usted le ha pedido a Dios: Señor, dame el don de lenguas? Pablo dice que debemos anhelar los dones espirituales. Dice en otra versión que tenemos que ambicionar los dones espirituales. Otras cosas ambicionamos, y yo sé porque yo también he estado ahí en la oración pidiendo cosas, pero esto deberíamos realmente anhelar y pedir en oración, los dones espirituales. Dice: sobre todo el de profecía, pero también el hablar en lenguas, porque tiene algunos beneficios. Entonces, el primer beneficio es para hablar con Dios. Hablamos misterios en el Espíritu que solo Dios entiende. Ahí está, 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Para nuestro beneficio.
Pablo les dice a los miembros de la iglesia que está en Roma que el Espíritu nos ayuda porque no sabemos pedir como nos conviene. Así dice. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos cómo pedir. Cuando oramos, realmente pedimos, y a veces pedimos con nuestra mente y pedimos lo que necesitamos o lo que creemos que necesitamos. Pero el Señor dice que nos ayuda, el Espíritu de Dios nos ayuda con gemidos indecibles. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nuestro espíritu, cuando ora nuestro espíritu, está orando conforme a la voluntad de Dios. Y la Escritura dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El Espíritu sí sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Quién es el que escudriña nuestros corazones? Dios. Él conoce lo que nuestro espíritu está diciendo. Cuando oramos en lenguas, nuestro entendimiento queda sin fruto, es decir, no entendemos, pero nuestro espíritu, que es lo más importante, se edifica. 1 Corintios 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando oramos en lenguas realmente no entendemos lo que estamos diciendo, pero nuestro espíritu está siendo edificado. Así es que es necesario el hablar en lenguas. Otro beneficio es que es señal para los no creyentes. La razón por la que Dios envía un mensaje a la congregación en lengua desconocida, para después ser interpretado, pudiendo hacerlo de una vez en el idioma local, es para dar una señal a los incrédulos. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 a lo más y por turno, y que uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Como dijimos al inicio, existen muchas iglesias que sobreenfatizan esto de los dones y otras los anulan. Yo sí, no sé, usted también he oído algunas iglesias, gente hablando, dizque en lenguas, diciendo no sé qué barbaridades. Pero recuerde que Dios no puede ser burlado. Él conoce todas las cosas. Si no hay quien interprete las lenguas, la recomendación de Pablo es, hable bajito para que solo usted y Dios escuchen. Si hay quien interprete, que también es otro don, el don de interpretación de lenguas, bueno, háblelo y que esta persona lo interprete. Por eso es que es mejor desarrollar el don de lenguas en nuestra intimidad, en nuestra oración con Dios a solas, en nuestro cuarto, como dijo Jesús, a solas en lo secreto, con tu Padre que está en lo secreto, y Él te compensará en público. Entonces esto es importante realmente, porque dice que hay que hacerlo todo con orden y decentemente. No prohibimos el hablar en lenguas, más bien les animamos. Pero cuando haya intérprete, hable en lenguas. Cuando no haya quien interprete, calle en la iglesia y hable para usted mismo y hable para Dios. El apóstol Pablo termina diciendo esta enseñanza que está en 1 Corintios 14, desde el verso 37 al 40, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca esto que les describo, reconozca que esto que les describo es el mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco Él sea reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. ¿Ok? El otro don de inspiración es el don de interpretación de lenguas. Este es más sencillo de entender, ¿no es cierto? Es el don que recibimos para interpretar las lenguas que están diciendo en la iglesia. Los dones de lenguas y de interpretación de lenguas son complementarios, pues no puede ejercitarse el don de lenguas sin el de interpretación. 1 Corintios 14, 28 dice: y si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Y el don de interpretación no puede operar si no hay lenguas
para interpretar. La interpretación de lenguas no traduce. Cuando alguien está interpretando, no está traduciendo palabra por palabra, como cuando lo hacemos, cuando a veces ha estado compartiendo aquí personas, los gringuitos, ¿no es cierto? La persona interpreta lo que está diciendo. A veces el mensaje en lenguas es cortito y la interpretación es mucho mayor. Dice 1 Corintios 14:13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida también en oración el poder interpretarla. Entonces, no solo pidamos del don de lenguas, sino también podamos interpretar las lenguas. Dice que es mejor la profecía. La profecía es el mayor de estos tres, porque la profecía edifica a la iglesia. Debemos ejercitar los dones. ¿Para qué sirve el ejercicio físico? Para fortalecerlos, ¿no es cierto? De la misma manera, tenemos que ejercitar los dones para que sean cada vez más fuertes en nosotros y poder servir de mejor manera al cuerpo de Cristo. Si usted pide el don de lenguas, y esto le digo, ¿sí?, por experiencia, es como en la parte física, cuando un bebé nace, dice, hola papá, hola mamá, aquí estoy. Agud. Y empieza a gesticular pequeñas letritas, palabritas. Así es en el mundo espiritual también. Cuando Dios le da el don de lenguas, comienza así a hablar y va de menos a más. Y mientras más vaya practicando, ejercitando el don, va a poder hablar más cosas con el Señor. Y ese fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo. ¿No es cierto? Timoteo era jovencito, según cuentan las Escrituras. Y Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, dice, a todas las personas. Dice, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y a animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Aquí hay dones diferentes, ¿no es cierto? El don de Timoteo era la enseñanza y la sana doctrina. Estos dones están en Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que os es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, viendo aquí en la carta a los romanos, Timoteo tenía el don de la enseñanza y de la exhortación. Pero exhortación no es como nosotros lo interpretamos, de ir y jalar las orejas, de exhortarle, es de animarle, animar a las personas. Por eso Pablo le dice, mientras llego, lee la palabra de Dios, enseña y anima a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía. Entonces, para ir terminando, ¿cuántos dones existen? 9 dones, ¿no es cierto? ¿Cuántos grupos? 3. ¿Cuál es el primer grupo? Los dones de inspiración, ¿no es cierto? Los que dicen profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Los que revelan palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Y los que hacen, los de poder, fe, sanidades y hacer milagros. Gloria a Dios. Que Dios quiera que se manifiesten todos estos dones aquí en la iglesia para que la gente sea sanada, restaurada, liberada. Los dones son regalos especiales que otorga el Espíritu de Dios en forma individual al creyente y los da para el bien de la iglesia. Solo el don de lenguas se da para beneficio particular del creyente, es decir, para edificarse a sí mismo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Cerremos nuestros ojos, por favor. Gracias, Papito Dios. Señor, Padre hermoso, gracias. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Permite que quede guardada, grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que eche raíces profundas. Señor, tu palabra dice que anhelemos los dones espirituales, que ambicionemos los dones, Señor. Especialmente que profeticéis, dice la palabra, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Tú conoces a cada uno de nosotros. Úsanos, Señor, a cada uno, Padre, para llevar, Señor, tu palabra. Danos, Señor, denuedo para hablar, Señor,
de ti, Señor, a cualquier persona, en cualquier lugar, Señor. Porque Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Señor, pedimos esta mañana, en este día del Padre, Señor, tú que eres el único Padre bueno, el único y sabio Dios. Tú que creaste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe, Señor, visible e invisible, Señor. Danos, Señor, a tus hijos, a cada uno, Señor, como tú quieras, danos los dones. Danos, Señor, dones de profecía, Señor, don de lenguas, de interpretación de lenguas, Señor. Danos palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Danos, Señor, el don de fe, don de sanidades y los dones de hacer milagros, Señor, para el servicio de tu iglesia, Señor, para edificar a tu pueblo, bendito Dios. Bendice a mis hermanos este día. Bendice a todos los papitos, Señor, y me incluyo. Danos sabiduría, Señor, para ser buenos padres, para guiar con toda sabiduría a nuestros hijos, Señor. Bendito Dios, para inculcarlos primeramente en tu camino, Señor, para darles esta herencia maravillosa de la fe que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a hablar con nuestros hijos, al acostarse y al levantarse, y cuando estemos por el camino, en todo tiempo, hablarles de ti, mi Señor. Tu palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun siendo viejo no se apartará de él. Danos sabiduría, bendito Dios. Danos sabiduría para ser buenos padres, Señor, como tú lo eres, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos un rico refrigerio. No se vayan.